vuelta, punto por punto. Nosotros continuamos en este su espacio estelar, su meridiano punto por punto. Llegamos a ustedes a través de Bloom en su canal 40, nuestra línea de comunicación 809-554-0557, 809-554-0557. Muchas personas conectadas con nosotros a través de Facebook. Gracias Radamés Valdés. Muchísimas gracias, José Soto, Alcibiades Ramón Aquino Montilla, Centro Multimedios Higüeyano, Andreina Venus, desde New Jersey. Muchísimas gracias por la sintonía, entre otros. Bueno, ya está conectado con nosotros desde la hermana nación de Bolivia, Víctor Hugo Quintanilla. Si el señor director nos permite, pues podemos iniciar nuestra entrevista. Víctor Hugo Quintanilla, desde la hermana nación de Bolivia, ya está con nosotros. Es doctor en ciencias políticas, ya lo tenemos ahí con nosotros. Doctor en ciencias políticas y asesor del Estado en políticas públicas. Pero lo más importante que tiene nuestro invitado es que es el propulsor del proyecto de radiolecturas que busca promover el hábito de lectura, no solamente en nuestra región de América Latina, sino en el mundo. Adelante, Víctor Hugo, bienvenido a República Dominicana. Un gusto saludarles, estimada Andrea. El saludo fraterno desde nuestro país para todos ustedes allá en República Dominicana. Bueno, pues vamos a entrar en materia de una vez, Víctor Hugo. Hay un filósofo colombiano que tiene muchos años estudiando el sistema de educación del mundo y que es consultado por organizaciones tan importantes como Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales. Para ellos dicen que en América, si no logra reducir la brecha que hay con el capital humano, si no logra cambiar el sistema de educación, muchas de nuestras naciones no alcanzarán el desarrollo anhelado, y ahí está nuestra República Dominicana. ¿Qué opina usted al respecto? Pues creo que sí, efectivamente, yo concuerdo con la mayor parte de los diagnósticos que consideran que la educación es un punto sumamente importante para poder promover y fortalecer el desarrollo en los distintos países. Sin embargo, como es de conocimiento también mundial, precisamente es en ese aspecto, en ese tipo de práctica tan eminentemente social, en el que los diferentes países están fallando. Ocurre que quizás ello se deba a la forma en la que cada país comprende la educación. Y ustedes saben que, pues bueno, el continente de América Latina tiene muy serias dificultades en ese sentido, porque en relación a las evaluaciones que ha estado recibiendo, las calificaciones que ha estado recibiendo, pues dejan ver que el desarrollo en términos educativos, que presuponen un desarrollo mucho más amplio, en términos sociales, se encuentra muy en ciernes, específicamente en esos tres importantes terrenos que son el de la lectura, las matemáticas y las ciencias. Entonces, en ese sentido, indudablemente, la educación es una materia muy importante para fortalecer y promover el desarrollo de las distintas sociedades. Víctor Hugo, en esa parte específicamente, ese investigador, y nosotros estamos de acuerdo, y hemos visto, por ejemplo, otros sistemas ya fuera de América, hemos visto, por ejemplo, el sistema de educación de Japón, de Finlandia y otros países que ya van muy desarrollados. Sin embargo, él dice que todavía hay países que algunos estudiantes tienen algunas
por ejemplo, 12 asignaturas, y él entiende que se debe incluir las necesidades de los estudiantes, las necesidades modernas que ellos tienen, porque lamentablemente, aunque nosotros no nos guste, aunque nosotros no queramos reconocer, la tecnología se ha metido en nuestros países, en nuestras naciones. Entonces, el sistema se ha quedado obsoleto y nuestros muchachos se han ido un poco adelante a lo que el sistema de educación de nuestras naciones les ofrece. Claro, eso es explicable por una sencilla razón. Ocurre que la mayor parte de las políticas de formación de maestros no está actualizada, y ocurre que la mayor parte de los estudiantes, no solamente ya de las universidades o de los niveles de formación docente, sino también los estudiantes de secundaria y primaria, pueden encontrar contenidos educativos con mucho más calidad en Internet. O sea, de tal manera que podemos encontrar realidades específicas en las que entre que un estudiante aprenda matemáticas en relación con un maestro y aprenda matemáticas en relación a una serie de programas, aplicaciones que hay en Internet, pues el estudiante podría aprender mejor matemáticas en relación a su vínculo con las redes que existen en Internet, redes vinculadas a educación. Entonces me parece que este es un problema que no se podría resolver solamente concentrando la atención en el hecho de que hemos sido invadidos o por las redes sociales, digamos, claro, presionados por Internet o por las redes sociales, ¿no? Creo que el problema tiene que ver básicamente con las políticas de formación docente que hemos tenido, y si estas políticas pueden llegar a responder a planteamientos educativos específicos, así como lo pueden hacer, por ejemplo, los contenidos de Internet, ¿no? Por ejemplo, para no ir muy lejos, cuando un estudiante necesita saber algo sobre el universo, puede tener mucho más predisposiciones de aprendizaje en relación a ciertos contenidos que están publicados en YouTube. Pero no sé si eso ocurra con el mismo contenido, con el mismo estudiante, en una relación inmediata con un maestro, digamos, ¿no? Esto en el entendido en que, claro, el contenido que está publicado en YouTube podría ser más ameno, está más completo, es un contenido mucho más serio que, digamos, el contenido que le puede ofrecer un maestro que no ha tenido tan buena formación. Entonces creo que este problema amerita concentrar la mirada en cómo estamos formando a los maestros en América Latina. Claro, desde el punto de vista de que se presentan una serie de insuficiencias, entonces la conclusión natural es que de pronto Internet quizás podría educar de mejor manera. Víctor Hugo, usted mencionaba las pruebas PISA, esas evaluaciones que se le hacen, que muchos países participan. Sin embargo, Bolivia no participa de las pruebas PISA, pero tampoco de las evaluaciones de Gini, las estadísticas de Gini. ¿Cuál es el motivo por el que Bolivia no participa? Si es una prueba importante y de medir la capacidad de la educación de nuestros muchachos, y que obviamente saca a relucir, por ejemplo, en las últimas de 2019, República Dominicana, Perú, estamos en los últimos lugares. Obviamente no podemos ver las condiciones de Bolivia porque Bolivia no participa. ¿Cuál es la razón? Primero hay que puntualizar que en el caso boliviano la educación que tenemos no ha sido susceptible de ninguna evaluación durante muchos años, pero particularmente en los últimos 14 años hemos tenido un gobierno que explícitamente ha renunciado a la evaluación de la calidad de la educación a cargo de instituciones u organismos internacionales, ¿no? Y precisamente PISA es una de estas instituciones o programas de la OCDE que, claro, evalúa en los tres aspectos más
importantes de la educación, lenguaje, matemáticas y ciencias, y el gobierno que hemos tenido hasta antes de este año, pues ha sido un gobierno que se ha declarado en contra de ese tipo de evaluaciones de la calidad de la educación. Y naturalmente, yo creo que ahí tenemos una decisión equívoca, porque las evaluaciones de la calidad de la educación no es que pongan en crisis la educación misma, como está siendo pensada en los países, sino que estas evaluaciones permiten a los países darse cuenta de los errores que están cometiendo para poderlos superar. Una evaluación de la calidad de la educación tiene que ser comprendida en esos términos. No es una evaluación que se concentre solamente en una calificación negativa o positiva. Es una evaluación que le ayuda a los países a perfilar un determinado horizonte para poder mejorar la educación. Entonces, esta es la respuesta que tenemos desde nuestro país y naturalmente esperamos que en una siguiente oportunidad, en el próximo gobierno que tengamos, la calidad de la educación sí efectivamente sea evaluada, ya sea por PISA o por otros organismos como IESE o la UNESCO, porque necesitamos saber cómo está la educación boliviana en esos tres contenidos tan importantes, estimada Andrea. A propósito, Víctor Hugo, del actual gobierno de Bolivia, que la prensa internacional, muchos le llaman gobierno de facto, y usted que está de una forma u otra, de una forma indirecta o directa, mezclado con él porque usted es asesor en materia de políticas públicas. ¿Qué podría usted decirnos al respecto? Gobierno de facto, el nombre de gobierno de facto, si usted me corrige. Claro, sí, cómo no. En Bolivia no hemos tenido, primero, ningún golpe de Estado. Lo que ha ocurrido en Bolivia es que el 20 de octubre del año 2019 se ha evidenciado un fraude electoral a cargo del gobierno de entonces, que es el gobierno de Evo Morales, a consecuencia de lo cual se dio una sucesión constitucional en la presidencia del Estado plurinacional. Esto se debió a que el gobierno de Evo Morales renunció la noche del 10 de noviembre. Bolivia no podía estar sin una presidencia, entonces como acá la directiva de la Cámara de Senadores tenía una representación política que estaba a cargo en un primer momento de una senadora del MAS, del partido de gobierno, quien también renunció, entonces la presidencia tuvo que ser asumida por la vicepresidencia de la Cámara de Senadores, que por entonces recaía sobre la persona de la doctora Yanine Áñez. Entonces se dio lugar a una sucesión constitucional que además fue avalada por el tribunal de nuestro país, por el Tribunal Constitucional precisamente. Entonces, en estricto sentido, nosotros no estamos viviendo la experiencia de un gobierno de facto. Tenemos un gobierno que está sostenido por la Constitución Política del Estado. Entonces, esta sería la aclaración. Yanine, para preguntarle más, una última pregunta a ese aspecto, si me puede contestar. Ella no renunció a su condición de candidata a la presidencia. ¿Algún motivo especial que el mundo deba saber? La presidenta Yanine Áñez ya ha renunciado a la candidatura a la presidencia hace algunos días atrás. Esto porque, bueno, ella ha considerado que estas últimas semanas es preciso concentrarse más en hacer una gestión presidencial que en hacer una gestión política, digamos, de proselitismo en relación a otros partidos, etcétera, ¿no? Entonces, esta renuncia ya se ha evidenciado y actualmente lo que nos queda es celebrar las elecciones, las siguientes elecciones que son el 18 de octubre, y esperar que el gobierno de Bolivia sea asumido por algún otro presidente que pueda mostrarle a Bolivia mejores horizontes. Excelente, estamos de acuerdo. Bueno, pues nosotros en el próximo segmento vamos a tocar una parte muy importante con Víctor Hugo, y es precisamente sobre ese gran proyecto de Radio Lectura. Pero vamos a una pausa y retornamos en breve.
punto por punto. Aeroambulancia, el más completo y avanzado servicio de ambulancia aérea en helicóptero en nuestro país, disponible 24 horas al día. Cuida de los tuyos, prepárate para cuando lo impensable suceda, afiliándote a Aeroambulancia, con sus planes desde 49 pesos mensuales. Afíliate a través de tu ARS o corredor de seguros o llamando a nuestro centro de atención al cliente 809-826-4100. Aeroambulancia, cuando los minutos cuentan. Por disposición del alcalde de Higüey, doctor Rafael Barón Duluc, un equipo de colaboradores de la alcaldía realizó entregas de raciones alimenticias en los sectores Villa Palmera, Brisas del Duey, La Pangola, Las Palmas, Las Colinas, Brisas de las Colinas, Villa Progreso, entre otros. Buenas tardes. Pues le damos gracias a Dios primeramente y al ayuntamiento que está trabajando y han venido a mi humilde hogar a traer unas raciones para los directivos de los directivos de la Junta de Vecinos, El Encanto. Esta tarde agradecemos a Dios, luego a la alcaldía del municipio de Salvador de Higüey, que nos trajo una ración. Buenas tardes, mi nombre es Juan Ramón, el presidente de la Junta de Vecinos del sector Bellavista. En esta tarde le estamos dando las gracias primeramente a Dios y luego al alcalde porque se ha motivado a ayudarnos en estos momentos difíciles, las cuales estamos pasando en el sector. Dándole las gracias al alcalde por las raciones que nos trajo. 1.000.000 de gracias, alcalde. Le damos gracias a nuestro alcalde por recordarse de nosotros y tender una mano amiga hacia nosotros. Le damos muchas gracias y que Dios me lo bendiga. Según la disposición del Ejecutivo Municipal, las entregas de alimentos se extenderán a los demás sectores del municipio. Las entregas se hicieron a través de dirigentes comunitarios para beneficiar a las familias más necesitadas durante la pandemia del COVID-19. Alcaldía de Higüey, gestión 2020-2024, trabajando unidos. Es hora de alabar a Dios. ¿Están listos para adorar al Rey de Reyes, al Señor de Señores? Es hora de bendecir su nombre. Cuando la canción termine y la música se acabe, sigues siendo Dios. Cada día adora sin límites por Punto TV. Cuando el mundo no lo entiendo. Las informaciones actualizadas. Las mejores series. El mejor entretenimiento. En una sola pantalla. Punto TV. Televisión sin límites. De vuelta, punto por punto. Soy estudiante de la Unidad Educativa Boliviano-Holandés. Mi nombre es Yadira Noelia Colque Álvarez y el poema que voy a recitar es Nocturno de la Consumación de Gabriela Mistral, poeta chilena. Te olvidaste del rostro que hiciste en un valle a una oscura mujer. Olvidaste entre todas tus formas mi alzadura de lento ciprés. Cabras vivas, vicuñas doradas, te cubrieron la triste y la fiel. Te han tapado mi cara rendida,
las criaturas que te hacen tropel. Te han borrado mis hombros, las dunas y mi frente, Algarrobo y Maitén. Cuántas cosas gloriosas hiciste, te han cubierto a la pobre mujer. Como tú me pusiste en la boca de la canción por la sola merced, como tú me enseñaste este modo de estirarte mi esponja con hiel. Yo me pongo a cantar tus olvidos por hincarte mi grito otra vez. Yo te digo que me has olvidado, pan de tierra de la insipidez, leño triste que sobra en tus hacés, pez sombrío que afrenta la red. Yo te digo con otro que hay tiempo de sembrar como de recoger. No te cobro la inmensa pobreza de tu cielo en niveles de mies. No te digo apetito de arcángeles ni potencias que te hagan arder. No te busco en los prados de música donde a tristes llevaste a pacer. Hace tanto que masco tinieblas que la dicha no sé reaprender. Tanto tiempo que piso las lavas que olvidaron vellones los pies. Tantos años que muerdo el desierto que mi patria se llama la sed. La oración de colinas divinas se ha raído en gran aridez. Y ahora tengo en la mano una nueva, la más seca, ofrecida a mi rey. Dame tú el acabar de la encina en fogón que no deja la hez. Dame tú el acabar del celaje que su sol hizo y quiso perder. Dame el fin de la pobre medusa que en la arena consuma su bien. He aprendido un amor que es terrible y que corta mi gozo a cercén. He ganado el amor de la nada, apetito del nunca volver. Voluntad de quedar con la tierra, mano a mano, y mudez con mudez. Despojada de mi propio Padre, rebanada de Jerusalén. Gracias, gracias, gracias. Hermosa poesía, pues así le damos inicio para que nos hable de ese gran proyecto de lectura. Adelante, Víctor Hugo. Muchas gracias por la transmisión de la lectura de una de las estudiantes de la ciudad de La Paz, quien ha participado en uno de los programas de Radio Lecturas. El proyecto de Radio Lecturas se ha levantado sobre el diagnóstico de una severa crisis del hábito de lectura en nuestro país. Pero estamos hablando básicamente de una severa crisis de la lectura de textos de calidad literaria. No estamos hablando, digamos, de una crisis de lectura que esté vinculada, por ejemplo, a la lectura de cualquier tipo de texto, ¿no? Porque en verdad creo que eso ocurre. Pero nosotros encontramos una diferencia entre que los educandos lean cualquier otro tipo de texto y que lean textos que tengan calidad literaria, es decir, textos que tengan los mejores usos del lenguaje, tanto, digamos, en textos narrativos como en textos poéticos. Entonces, lo que ha pasado en nuestro país es que en los últimos años la materia de lenguaje y literatura ha sido retirada del diseño curricular. Y esto, claro, ha redundado, ha enfatizado mucho más esta severa crisis de la literatura en la educación y del acceso de los estudiantes y maestros a la literatura nacional e internacional. Es así que nosotros hemos considerado que era imprescindible que los estudiantes, que la educación en general incorporara la lectura de textos narrativos y textos poéticos de obras nacionales e internacionales a la educación de los niños, adolescentes y jóvenes. Es así que para tal efecto nosotros hemos gestionado la apertura de una serie de programas denominados de radiolecturas en una serie de emisoras del país. Hemos ido por algunas ciudades y en estas ciudades, después de localizar una radioemisora,
le hemos solicitado que nos pudiera ceder el espacio de 1 hora y media o 1 hora para que de lunes a viernes en ese espacio los niños de primaria y los estudiantes de secundaria pudieran presentar lecturas en vivo y directo de autores nacionales e internacionales. Las primeras veces el poblado, digamos, Víctor consideraba Hugo, que no iba a ser muy atractivo. Víctor Hugo, Sí, un paréntesis, una pregunta ahí mismo. Nosotros hablábamos ahorita de las pruebas PISA. Una de las disciplinas que se toma en cuenta es precisamente la lectura y que nuestros muchachos quedan mal parados. ¿Cree usted que este proyecto puede incentivar a los de la región, a los países de la región, a que en esta disciplina incrementen esa puntuación tan baja que tenemos con el proyecto de las lecturas? Claro que sí. Estoy definitivamente convencido que el proyecto sí puede promover a los estudiantes a que ellos puedan tener mayor compromiso con la lectura, ¿no? Y como decía hace un momento, no solamente mayor compromiso con la lectura de textos informativos o de cualquier otra naturaleza, ¿no? Sino básicamente con la lectura de textos literarios. ¿Por qué literarios? Porque los textos literarios ayudan a educar la sensibilidad de los estudiantes, pero también a redimensionar su competencia comunicativa. De hecho, el proyecto Radio Lecturas ya ha tenido una repercusión, una respuesta sumamente positiva con respecto a la predisposición que tienen los estudiantes en relación a la lectura. Tanto es así que el proyecto había comenzado en un municipio muy pequeño de Bolivia llamado San Borja, y ahora el proyecto es virtualmente nacional. Se ha ido desarrollando ya en una serie de departamentos y ciudades, y es bueno también remarcar la participación ya de otros países. Hemos tenido participaciones de estudiantes de Argentina, hemos tenido estudiantes de México, participación de la unidad educativa La Salle IED de Bogotá, Colombia. Víctor Hugo. Hemos tenido participación. ¿Sí? Víctor Hugo, ¿cómo fueron esos primeros inicios? ¿Cómo respondieron los estudiantes, los participantes? Eso por un lado, pero por el otro lado, quiero cosas al mismo tiempo. Los maestros, al principio de nuestro conversatorio hablábamos de las deficiencias que tienen los maestros también, no solamente los estudiantes. Las lecturas, el proyecto de lectura, de radiolectura, no incluye maestros, o no sería importante que los maestros también participaran, porque como hay deficiencias con los estudiantes, primaria, secundaria, ni hablar de los otros niveles ya de grado, posgrado, pero también los maestros. Adelante, Víctor Hugo. Respondiendo a la primera pregunta, los inicios de radiolecturas en el municipio de San Borja del departamento del Beni de Bolivia han involucrado la participación de los siguientes actores. Primero, personeros de una radio denominada América Latina. En segundo lugar, ha involucrado el protagonismo de los maestros, porque eran quienes debían preparar a los estudiantes para que pudieran tener buenas presentaciones en las emisoras o en la emisora. Involucró a los estudiantes de primaria y secundaria y a los padres de familia. Entonces los inicios de radiolectura tuvieron que ver como una especie de expectativa acerca de lo que ocurría con las lecturas transmitidas radialmente. Entonces al principio supusimos que el proyecto iba a tener un público sumamente reducido, quizás interesado solamente en el contexto de los textos literarios o en el caso de este tipo de temas. Pero ocurre que evidenciamos que el proyecto de radiolecturas, al tener involucrados a los padres de familia, pues tenía más repercusión. Es decir, que nosotros habíamos pensado que iba a estar destinado a un grupo particular, digamos, educativo, pero luego
tenía repercusión social, porque de pronto era el pueblo el que estaba escuchando los programas de radiolecturas en este municipio, y lo más interesante es que el horario ya no se redujo solamente al de 1 hora. Las horas de transmisión de la lectura llegaron a ser inclusive hasta de 4 horas continuas. Wow. Y la gente seguía leyendo en la radio y el pueblo seguía escuchando. Entonces, esto en relación a la primera pregunta acerca de cómo empezó Radiolectura Borja Beni, Bolivia. La segunda respuesta: el proyecto Radiolecturas involucra el protagonismo de unidades educativas, de directores de unidades educativas y particularmente de maestros, porque hay que decirlo, la preparación de los estudiantes para poder leer en vivo y directo o para preparar videos de lectura requiere de que los maestros puedan ayudarles a los estudiantes con modelos de lectura. Y leer un texto poético, así como lo hizo hace un momento la señorita que leyó el poema de Gabriela Mistral, requiere de mucha práctica. No es sencillo leer un texto poético de buenas a primeras. Entonces los estudiantes necesitan recibir el apoyo de los maestros. Y los maestros nos han ayudado mucho en este sentido. Pero básicamente el proyecto ha tenido cierto tipo de repercusión, y también la sociedad, los contextos que tienen el proyecto han evidenciado la participación de los maestros en la preparación de sus estudiantes. Pero también hay otro componente. Antes del proyecto de radiolecturas, los maestros no tenían mayor acceso a la producción literaria de una serie de autores bolivianos o de otros países. El proyecto de radiolecturas ha logrado esa meta, el acceso de los maestros a una serie de textos literarios de autores a los cuales antes simplemente no tenían acceso. Actualmente tenemos maestros que están leyendo para poder ayudar a sus estudiantes a poetas tan actuales como Jorge Contreras de México, Magdalena Camargo de Panamá, Gloria Mendoza Borda del Perú, Lina Cerón también de México, o los poetas colombianos Fernando Guerra, etcétera. O sea, el proyecto de radiolecturas ha hecho que el maestro se involucre pudiendo acceder a este tipo de textos. Como remarco, antes no tenía ese acceso, entonces ahora sí tiene ese acceso, y eso también le permite tener cierto tipo de protagonismo, porque el proyecto Radiolecturas, cada vez que se transmite un programa, le da el crédito de la lectura de los estudiantes al maestro que ha preparado. Entonces, ustedes pueden revisar el grupo de radiolecturas de Bolivia y ahí van a encontrar ustedes la transmisión de las lecturas cotidianas, en los que se menciona la unidad educativa que está participando, el maestro que ha preparado a los estudiantes, las lecturas de los estudiantes y también el seguimiento de los autores nacionales e internacionales del proyecto. Entonces, todo esto involucra necesariamente la participación de los maestros. Ahora, naturalmente, creemos también que hace falta una mayor preparación de los maestros en el ámbito del lenguaje y literatura. Es imprescindible que esto sea así, porque como acabo de decir, no hay nada más educativo que un estudiante pueda leer un texto literario, porque el texto literario le comporta al estudiante una educación de su sensibilidad, pero también un fortalecimiento de su competencia comunicativa. Y enriquece, obviamente, su acervo cultural. ¿Cómo funciona? O sea, si va a iniciar un equipo de lectura, ¿se contacta a los participantes? O sea, ¿cómo funciona? ¿Se va a la emisora? ¿Se solicita a la emisora? ¿Cómo es el proceso para iniciar? Acá en Bolivia lo que nosotros hacemos es tomar contacto con el director distrital de un contexto específico. Entonces el director distrital de educación hace una invitación a las distintas unidades educativas. Cada unidad educativa hace llegar a la dirección distrital una planilla de participantes
la dirección distrital nos envía las planillas de los participantes y nosotros distribuir los textos que cada unidad educativa va a preparar. Una vez que las unidades educativas se han preparado con las lecturas que les ha correspondido, seguidamente hacemos el cronograma de transmisión de sus lecturas en la radio del contexto y estructuramos un cronograma de asistencia a la radioemisora. Entonces, la unidad educativa comienzan a asistir a la radio en la fecha que les corresponde poder transmitir las lecturas de sus textos poéticos y narrativos. Esto vino ocurriendo en 17 lugares diferentes aquí en Bolivia antes de la pandemia. Después de la pandemia, rediseñamos el proyecto para que cada estudiante se grabara un video de lectura en su domicilio, los maestros concentraran esos videos y nos lo enviaran. Nosotros recibíamos los videos de lectura vía WhatsApp, los revisamos y seguidamente planificamos la transmisión de la lectura por una red de emisoras del Estado Plurinacional que son las radios RPO. Es una red de emisoras que cuenta con más de 150 emisoras a nivel nacional. Entonces las lecturas se concentran en la sede de gobierno, en la coordinación general del proyecto Radiolecturas que está a mi cargo, y consecuentemente se le informa a todas las unidades educativas en qué fechas van a ser transmitidas sus lecturas para que estén pendientes de la transmisión. Una vez que se transmiten las lecturas por el sistema de emisoras RPO, en este caso, lo que se hace es hacer el reporte de los videos de lectura en el grupo de radiolecturas de Facebook. Esto con la finalidad de que los autores que nos han compartido sus textos puedan hacer seguimiento a la lectura de sus poemas. Entonces es así también que en el proyecto de radiolecturas vienen participando activamente autores nacionales e internacionales. El proyecto ahora tiene este tipo de carácter debido a la pandemia, pero el proyecto Radiolecturas tiene en cada uno de los departamentos y ciudades una emisora que atiende a los estudiantes, ¿no? Esperamos que esto vuelva a la normalidad una vez que la pandemia sea superada. ¿Cuáles han sido los resultados de este proyecto grandioso? Pero de eso vamos a hablar después de la pausa. Adelante, señor director. Vamos a la pausa. Ya regresa, punto por punto. Aeroambulancia, el más completo y avanzado servicio de ambulancia aérea en helicóptero en nuestro país, disponible 24 horas al día. Cuida de los tuyos, prepárate para cuando lo impensable suceda, afiliándote a Aeroambulancia, con sus planes desde 49 pesos mensuales. Afíliate a través de tu ARS o corredor de seguros o llamando a nuestro centro de atención al cliente 809-826-4100. Aeroambulancia, cuando los minutos cuentan. Por disposición del alcalde de Higüey, doctor Rafael Barón Duluc, un equipo de colaboradores de la alcaldía realizó entregas de raciones alimenticias en los sectores Villa Palmera, Brisas del Duey, La Pangola, Las Palmas, Las Colinas, Brisas de las Colinas, Villa Progreso, entre otros. Buenas tardes. Pues le damos gracias a Dios primeramente y al ayuntamiento que está trabajando y han venido a mi humilde hogar a traer unas raciones para los directivos de los directivos de la Junta de Vecinos, El Encanto. Esta tarde agradecemos a Dios y luego a la alcaldía del municipio de Salvador de Higüey que nos trajo una ración. Buenas tardes, mi nombre es Juan Ramón, el presidente de la Junta de Vecinos del sector Bellavista. En esta tarde le estamos dando las gracias primeramente a Dios y luego al alcalde porque se ha motivado a ayudarnos en estos momentos difíciles, la cual estamos pasando en el sector.
Dándole las gracias al alcalde por las raciones que nos trajo. 1.000.000 de gracias, alcalde. Le damos gracias a nuestro alcalde por recordarse de nosotros y tender una mano amiga hacia nosotros. Le damos muchas gracias y que Dios me lo bendiga. Según la disposición del Ejecutivo Municipal, las entregas de alimentos se extenderán a los demás sectores del municipio. Las entregas se hicieron a través de dirigentes comunitarios para beneficiar a las familias más necesitadas durante la pandemia del COVID-19. Alcaldía de Higüey, gestión 2020-2024, trabajando unidos. Es hora de alabar a Dios. ¿Están listos para adorar al Rey de Reyes, al Señor de Señores? Es hora de bendecir su nombre. Cuando la canción termine y la música se acabe, sigues siendo Dios. Cada día, adora sin límites por Punto TV. Cuando el mundo no lo entiendo. Las informaciones actualizadas. Las mejores series. El mejor entretenimiento. En una sola pantalla. Punto TV. Televisión sin límites. De vuelta, punto por punto. Buenas tardes, soy Keira Maya Rivera Cortés, estoy en segundo de primaria en la unidad educativa San Judas Tadeo. Voy a leer un poema Mira el árbol, de Hernando Guerra Tovar, poeta colombiano. Mira el árbol, obsérvalo en silencio, aprecia su verde, la estatura en el ramal, ese pájaro que ahora canta. Mira el árbol, siente su respiración de ciclos, acaricia cada hoja. Ves crecer el milagro, milímetro a segundo, desde la semilla abierta. Ves esa niña vestida de sol que juega con flores detrás de la sombra. Hay un árbol para ti, en cada árbol lleva tatuado tu nombre en la memoria. Gracias. Gracias. Hermosa, hermosa, hermosa. ¿Cuáles han sido los resultados de las radiolecturas? Adelante, Hugo. Con el proyecto de radiolecturas, nosotros hemos podido ser testigos de un antes hacia un después de una situación, digamos, en la que no se leía, no teníamos horas reales de lecturas registradas. En un segundo aspecto, un escenario en el cual los maestros no tenían acceso a la producción poética de autores nacionales e internacionales. Una tercera situación, un desvínculo total entre medios masivos de comunicación y la educación, y un escenario en el cual los autores de nuestro país y de otros no tenían ninguna presencia en los procesos educativos. Con radiolecturas lo que hemos logrado es, primero, un registro de miles de horas reales de lectura, de poesía y de textos literarios. Hemos logrado una participación sumamente importante de educandos de primaria y estudiantes de secundaria, a razón de 300 lectores por día a nivel nacional.
lo cual, digamos, ha hecho una participación de miles a lo largo de estos 5 años que estamos realizando el proyecto. Un tercer resultado es precisamente el que indicaba hace un momento. Antes no se tenía acceso a los autores nacionales e internacionales en vigencia. Con Radio Lecturas hemos logrado que los autores de nuestro país y de otros puedan ser del conocimiento lector de estudiantes y de maestros. Otro logro es que antes los padres de familia no estaban vinculados con la lectura de textos literarios. Ahora los padres de familia son los actores que están más vinculados a la participación de sus estudiantes, ya sea, digamos, porque los tienen que parar también en sus domicilios o porque los padres de familia escuchan las lecturas de sus estudiantes. Este aspecto me parece uno de los más valiosos porque antes no era ordinario encontrar a un padre de familia que recordara un poema como la balada Claribel de Franz Tamayo y el autor. Ahora podemos encontrar padres de familia poemas que antes simplemente ignoraban. Otro logro que hemos tenido con el proyecto de Radio Lecturas es que los autores se vinculen a la educación en términos de ser parte de la educación de los niños y de los jóvenes. Aquí quisiera puntualizar el caso, por ejemplo, de alguna unidad educativa de la ciudad de Yacuiba, del departamento de Tarija, cuando la maestra hizo participar al escritor que estábamos leyendo en el proyecto, en el programa de Radio Lecturas de la ciudad, lo cual suscitó un diálogo entre los estudiantes y el autor cuyos poemas estaban leyendo. Entonces, esto, por ejemplo, ha sido sumamente original, y en el grupo de Radio Lecturas los escritores que ven que los niños y jóvenes leen sus textos también comienzan a dialogar, ya sea con los estudiantes o con los maestros. Víctor Este Hugo, es otro logro. Víctor Hugo, un paréntesis. ¿Solamente son poemas o hay otros libros de otros escritores? O sea, solamente los escritores de poemas, no hay historias, novelas que los muchachos también lean. En el desarrollo curricular de las unidades educativas, los estudiantes leen novela y leen cuento, pero en el programa de Radio Lecturas, para que un grupo de 30 estudiantes pueda participar en un programa de Radio Lecturas con una duración de 1 hora, cada estudiante recibe un texto poético para poderlo leer en vivo y directo. En un programa de Radio Lecturas es un poco difícil leer una novela completa, por ejemplo, o un cuento que tenga más de 5 o 6 minutos de duración. Víctor Hugo, yo he observado con los vídeos que hemos visto que las estudiantes ponen esa entonación poética. ¿Esa entonación poética les son enseñada por los maestros? Exacto. La idea de Proyecto Radio Lecturas es que el maestro le pueda dar modelos de lectura a los estudiantes. Este tipo de entonación, de lectura rítmica, las pausas de lectura en el texto poético. Esto porque necesitamos que cuando un oyente escuche la lectura, el oyente pueda disfrutar de la lectura, sea una audiencia, digamos, que disfrute del placer de escuchar la lectura de un texto poético. Entonces, en ese sentido, los maestros que apoyan al proyecto Radio Lecturas cumplen esta misión de ayudarles a los estudiantes a tener una lectura que sea placentera para la audiencia. Víctor Hugo, ¿cómo han respondido los jóvenes al proyecto? Le pregunto cómo han respondido, porque para ponerle un ejemplo, algún estudiante no le gusta la pelota y se pone un poco apático cuando tiene que ir a jugar pelota. No le gusta el básquet, no le gustan los deportes, pero ¿cómo han respondido los jóvenes con la radiolectura? ¿Lo han asimilado? ¿Lo han aceptado? ¿Han abrazado este proyecto? El proyecto de Radio Lecturas tiene ya una realización de 5 años.
desde que hemos empezado, el proyecto se ha ido reiterando año tras año en los diferentes distritos educativos que hemos tenido. Y a lo largo de estos años hemos podido advertir que los estudiantes, especialmente en los contextos donde más se ha realizado el proyecto, han comenzado a incorporar la participación en el proyecto de una manera sumamente positiva. Esto en el entendido en que precisamente por los años que ya se viene realizando el proyecto, los estudiantes ya están, digamos, preparados para asistir a la radio y tener una lectura preparada para su participación. Víctor Hugo, hemos tenido... Víctor Hugo, ¿cómo ha respondido el Estado boliviano? ¿Apoya al proyecto? ¿Es costoso el proyecto? ¿De dónde ustedes reciben recursos? ¿De dónde reciben los libros, el material a utilizar con los estudiantes? Desde que el proyecto se ha iniciado, el proyecto básicamente ha sido un desafío estratégico en el sentido en que ha aunado solamente voluntades de una serie de personas, ¿no? Bueno, mi persona escribió el proyecto y lo comenzó a gestionar en uno y otro contexto. Pero durante estos últimos 5 años no hemos recibido un apoyo, digamos, formalizado por parte de ninguna institución del Estado boliviano. Sin embargo, el año 2019, el año 2020, este año a principios, sí hemos logrado contar con una predisposición del Ministerio de Educación actual, que ha decidido incorporar el proyecto de radiolecturas en la resolución ministerial 001, que consiste en que el proyecto de radiolecturas ya es visto como parte importante de los desarrollos curriculares que tenemos acá en Bolivia. Ahora, con respecto a los libros, lo que nosotros hacemos es básicamente juntar textos poéticos y narrativos de todos los autores que nos den permiso para poder usar sus textos y distribuirlos entre los estudiantes para que los puedan leer. El proyecto no tiene un presupuesto para poder adquirir los libros, ni mucho menos, porque imagínate, Andrea, si en un solo distrito cada día participan a razón de 30 estudiantes, para una semana de lecturas necesitamos 150 textos diferentes para 150 educandos diferentes. Entonces, no existe, digamos, posibilidad alguna de que nosotros podamos comprar libros para distribuirlos. Lo que hacemos es, por ejemplo, solicitar el apoyo de un poeta, digamos, la poeta Nora Curonisi del Perú, nos envía sus poemas. El poeta Juan Carlos Olivas de Nicaragua nos envía sus poemas, otro poeta nos envía lo mismo, y nosotros juntamos todos los poemas y formamos antologías con diferentes poemas y comenzamos a enviar las antologías vía WhatsApp. Víctor Hugo, dos cosas, ahí mismo dos cosas, escriben los estudiantes, y otra cosa, otra pregunta, ¿cuántos países ya han abrazado el proyecto? En este caso, el proyecto es conocido por muchos países. Me arriesgo a decir que el proyecto de radiolecturas es conocido ya en todo el continente por la repercusión y respuesta que hemos tenido de los autores en el grupo de Facebook. Ahora, en relación a intereses por realizar el proyecto de radiolecturas, pues hemos recibido explícitamente las solicitudes del norte de Argentina, de Jujuy, específicamente de la poeta Nélida Miriam Robledo, quien va a realizar el proyecto en su contexto educativo, que es del norte de Argentina. Hemos recibido también la solicitud, y creo que ya se lo está haciendo, la solicitud de Junior Requenes de Cuba, con Radio Revolución, quien también ha comenzado a abrazar el proyecto de radiolecturas. Hemos comenzado a ser involucrados en México con el profesor Arturo Murillo, quien también ya ha comenzado a participar con sus estudiantes en el proyecto. Y así, ahora hace unos días me enteré que la poeta
María Elena Giraldo y otros escritores han abrazado la idea de iniciar radiolecturas el siguiente año con nosotros, a raíz precisamente de la repercusión que tiene el hecho de escuchar la lectura de poesía, ¿no? Víctor y bueno, Hugo. así tenemos intereses Víctor declarados Hugo. de uno y otro país para realizar el proyecto. Sí, Antes escucho. de, ya en la parte final, porque estamos en la parte final, nos quedan 3 minutos. ¿Cuál es el aporte que dan los medios? ¿Cómo aportaría un medio de comunicación a la radiolectura? Y un país, por ejemplo, si República Dominicana se quiere integrar al proyecto de las radiolecturas, ¿qué tendría que hacer? ¿Cuáles son los requisitos? Le hice 2 preguntas. Adelante. La primera pregunta, tanto las radios como los canales de televisión pueden aportar abriendo espacios para que el pueblo, las ciudades, escuchen las lecturas de sus hijos, tanto digamos por frecuencia, digamos radial, como digamos por canales de televisión. Yo les puedo asegurar algo, los contextos van a comenzar a atender a esos programas por la participación de sus educandos, no por la participación de sus hijos e hijas. La segunda pregunta, para poder participar en el proyecto Radiolecturas, en verdad no se necesita de mayor burocracia. Lo único que nosotros pedimos es que cada unidad educativa de cualquier país nos pueda hacer llegar su planilla de participación para saber con cuántos educandos quieren participar. Consecuentemente, nosotros les preparamos una antología de lecturas con autores de diferentes países, pero también del país que va a participar, para que ellos preparen sus lecturas. Consiguientemente, la maestra o el director de la unidad educativa prepara a los estudiantes, nos remiten los videos de lectura y nosotros les abrimos el espacio para dar una transmisión internacional de sus lecturas, que ahora tenemos esa posibilidad porque la red de radios RPO tiene alcance internacional vía internet, pero también tenemos esa misma facilidad con otras radioemisoras de nuestro país que son, por ejemplo, Radio San Simón de Cochabamba o la red de radios de la Fundación ACLO de Sucre, Tarija y Potosí. Entonces, y no hay mayor requisito que cumplir más que el deseo de leer y de llegar al público que también está interesado en escuchar este tipo de contenidos, estimada Andrea. Bueno, pues muchísimas gracias, Víctor Hugo. Esta ha sido una entrevista más que provechosa. Eleva nuestro acervo cultural de nuestros hijos, de nuestros muchachos, de nuestras gentes, cuando abrazamos el amor, el gusto por la lectura. Muchísimas gracias, ciudadanos del mundo, y muchísimas gracias a lo que a través de esta plataforma de Facebook muchas personas estaban conectadas con nosotros. Víctor Hugo, Radamés Valdés, José Soto, muchísimas gracias. Alcibiades Ramón Aquino Montilla, Manuel Antonio Pichardo Mercedes, Alberto Reyes, muchísimas gracias. Edwin Haroldo Ordóñez, Osiris Uceta, muchísimas gracias. Cira Mejía, Ramón Emilio del Rosario, ese es mi hermano. Aquiles Olivo Morel, muchísimas gracias. Jorge Chequer, Carlos Genao, Manuel Betances Vargas, muchísimas gracias, excelencia. Zuleika Rodríguez, Fermín Figuereo, Emmanuel Rojas, honorable diputado Juan Julio Campos Ventura, quien además vamos a comprometerlo por aquí, Víctor Hugo, que es dueño de un importantísimo medio de comunicación en nuestra provincia Altagracia y por demás muy solidario, a mí me consta. Omar Osvaldo Núñez, muchísimas gracias. Dilenia Pueriet, Plácido González, Juanjo Pereira, desde la hermana Uruguay. Muchísimas gracias, mi hermano Juanjo. Guillermo Huigua Quispe, desde la hermana Nación de Perú, educador también, educador. Nosotros estamos entre educadores. Bueno, pues muchísimas gracias de nuevo. Muchísimas gracias, Víctor Hugo. Este medio siempre está a su enterísima disposición y desde ya
nosotros nos vamos a unir a este gran proyecto de lectura radial en República Dominicana. Muchísimas gracias, ciudadanos del mundo que estuvieron con nosotros a través de Zoom, a través del Facebook y a través de las diferentes redes sociales en los diferentes puntos del planeta por la Agencia Mundial de Prensa. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Punto por punto. Punto por punto.